Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo, como siempre, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy charlaremos de un tema muy interesante: cómo entender la voluntad de Dios. En nuestra naturaleza humana, todos deseamos hacer nuestra voluntad, hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos, y muchas veces sin tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es por ello que esta es una de las búsquedas más profundas de nuestra alma. Nunca se va a tratar simplemente de saber qué decisión tomar, sino de vivir en sintonía con el corazón de Dios. Su voluntad no es un mapa rígido, sino una relación viva que se cultiva día con día. Muy frecuentemente tendemos a buscar respuestas inmediatas, pero Dios nos invita a caminar con Él paso a paso en confianza. Comprender su voluntad requiere sensibilidad, paciencia y una disposición constante a escuchar y obedecer. No es un destino, sino un camino que se recorre con fe. En ese camino, Dios se revela de maneras inesperadas. El corazón cristiano, en su afán por ser feliz, siempre va a buscar entender la voluntad de Dios. No es solamente saber qué hacer, sino vivir en comunión con Él. Su voluntad no siempre va a ser evidente, pero siempre es perfecta. A veces buscamos respuestas rápidas, pero Dios nos invita a caminar con Él en su camino. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar es el primer paso para comprender su dirección. La voluntad de Dios se revela en la intimidad con Él. Nunca la vamos a descubrir en el ruido del mundo, sino en el silencio del alma. Jesucristo mismo se apartaba a lugares solitarios para orar y buscar la voluntad del Padre. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se nos recuerda: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si queremos conocer su voluntad, debemos cultivar una vida de oración constante. Es en la quietud donde su voz se hace más clara. La voluntad de Dios no siempre se va a presentar de forma clara o lógica. A veces lo que parece un obstáculo es en realidad una puerta abierta hacia algo mayor. Dios no se limita a nuestros planes ni a nuestras expectativas. Él ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es por ello que entender su voluntad implica rendir nuestras ideas preconcebidas y estar dispuestos a ser sorprendidos por Él. Es un acto de humildad reconocer que no siempre sabemos lo que es mejor, pero cuando soltamos el control, abrimos espacio para que Dios actúe con libertad en nuestras vidas. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz absoluta. Cuando estamos en su voluntad, aunque haya desafíos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal de que estamos caminando en la dirección correcta. No siempre será fácil, pero sí será seguro. La palabra de Dios es la brújula que nos orienta. En ella encontramos principios eternos que nos guían en cada decisión. En el libro de Salmos 119, versículo 105, se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Cuando dudamos, debemos volver a las Escrituras. Allí está revelado el carácter de Dios y su deseo para nuestras vidas. La Biblia no solo nos informa, nos transforma desde dentro del corazón. Una de las claves para discernir la voluntad de Dios es en el silencio interior. En medio del ruido del mundo es fácil confundir nuestras emociones con la voz de Dios. Por eso es necesario aprender a poner quieta el alma, a escuchar con el corazón. En el silencio, Dios habla con claridad, no siempre con palabras, sino con impresiones, paz o una certeza profunda que no se puede explicar. Cultivar momentos de quietud nos ayuda a afinar nuestro oído espiritual. Es allí donde muchas veces encontramos la dirección que tanto anhelamos. Dios también habla a través de las circunstancias. A veces cierra puertas para protegernos o abre caminos inesperados para guiarnos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, se nos dice: Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No todo lo que parece bueno es su voluntad, y no todo lo difícil es un obstáculo. Discernir requiere sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo es nuestro guía fiel. Él nos recuerda las palabras de Jesús y nos dirige en la verdad. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No estamos solos en este camino. El Espíritu nos da discernimiento, nos corrige y nos consuela. Su presencia es esencial para entender la voluntad divina. La voluntad de Dios también se manifiesta en lo cotidiano. No siempre se trata de grandes decisiones o eventos extraordinarios. Frecuentemente se revela en lo más simple, en una conversación, en una oportunidad inesperada, en una necesidad que podemos suplir. Vivir atentos a lo que sucede a nuestro alrededor nos permite reconocer las señales divinas. Dios no está ausente de lo ordinario, al contrario, se deleita en mostrarse en lo pequeño. Cuando aprendemos a ver con ojos espirituales, descubrimos que su voluntad está más cerca de lo que pensamos. A veces, entender la voluntad de Dios implica esperar, y esperar no es pasividad, sino una confianza activa. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 menciona: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. En la espera, Dios trabaja en nuestro carácter, nos prepara para lo que ha preparado para nosotros. La paciencia es una virtud que afina nuestra percepción espiritual. La voluntad de Dios no siempre va a coincidir con nuestros deseos, pero siempre será mejor. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos exhorta: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. A veces esto requiere humildad. Muchas veces Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero que nos conducen a un bien mayor. Confiar en su sabiduría siempre será una clave para nuestra vida. La obediencia también es importante para comprender la voluntad de Dios. No podemos esperar recibir más dirección si no estamos dispuestos a actuar sobre lo que ya sabemos. A veces queremos conocer el futuro sin haber respondido al presente. Dios nos guía paso a paso, poco a poco, y cada acto de obediencia abre la puerta al siguiente. La obediencia no siempre es fácil, pero es el lenguaje del amor. Cuando obedecemos, demostramos que confiamos en Él
incluso cuando no entendemos todo. Y en esa confianza, su voluntad se va revelando con mayor claridad. Dios también usa a otras personas para hablarnos, consejos inteligentes, palabras proféticas o incluso correcciones pueden ser instrumentos de su voluntad. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Debemos estar siempre abiertos a escuchar, pero discerniendo con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La obediencia es la llave que abre el entendimiento. No podemos esperar conocer más su voluntad si no obedecemos lo que ya nos ha mostrado. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 17 se nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Cada paso de obediencia nos va acercando más a su propósito. La revelación viene con la acción. El discernimiento espiritual es un proceso que se va desarrollando con el tiempo. No nacemos sabiendo distinguir la voz de Dios de nuestras propias ideas o emociones. Es algo que se aprende, se practica y se afina. A través de la oración, la reflexión y la experiencia, vamos reconociendo los patrones de su guía. También aprendemos de nuestros errores, cuando tomamos decisiones fuera de su voluntad y experimentamos las consecuencias. Pero incluso en esos momentos, Dios nos enseña y nos dirige con amor. Su voluntad no es frágil, es firme y paciente. La voluntad de Dios se manifiesta también en nuestro propósito personal. Cada uno de nosotros ha sido creado con dones únicos y una misión específica. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Descubrir nuestra vocación es parte de entender su voluntad. No se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos en Él. Cuando vivimos alineados con ese propósito, experimentamos plenitud. Dios no siempre revela su voluntad de una sola vez. Muy frecuentemente lo va haciendo paso a paso, como una lámpara que alumbra solo el siguiente tramo del camino. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, se nos recuerda: el justo por la fe vivirá. Esto nos enseña a depender de Él diariamente. No necesitamos conocer todo el plan, solo confiar en quien lo diseñó. La fe es el puente entre la incertidumbre y la obediencia. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos, pero siempre busca nuestro bien. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Dios, como Padre amoroso, ve más allá de nuestras emociones momentáneas. Él conoce nuestro corazón, nuestras heridas y nuestras debilidades. Es por ello que su voluntad puede incluir procesos de sanación, de espera o incluso de renuncia. Aunque duela, siempre tiene un propósito. Con el tiempo descubrimos que lo que parecía una pérdida era en realidad una bendición disfrazada. La voluntad de Dios también se va probando en el fuego de la adversidad. A veces, lo que creemos que ya no vamos a tener es la redirección divina hacia un nuevo objetivo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En medio del dolor, Dios sigue obrando. Él usa cada circunstancia para moldearnos y acercarnos más a su corazón. Nada, absolutamente nada, queda en desperdicio en sus manos.
El orgullo también es uno de los mayores obstáculos para entender la voluntad de Dios. Cuando creemos que sabemos más que Él, cerramos nuestros oídos a su voz. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos exhorta: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad nos posiciona para recibir dirección. Reconocer nuestra necesidad de guía es el primer paso hacia la sabiduría. Las personas que nos rodean también son importantes en el discernimiento. Dios nos habla a través de otras personas, amigos, personas inteligentes, compañías de trabajo, familia o líderes espirituales. Escuchar consejo, compartir nuestras inquietudes y orar nos ayuda a ver con más claridad. No tenemos un llamamiento para caminar en soledad. Muchas veces la comunión con Dios nos confirma que vamos por el buen camino. Cuando varias voces coinciden con lo que sentimos en el corazón, es una señal de que Dios está hablando. Dios también desea que conozcamos su voluntad más de lo que nosotros deseamos conocerla. Él no es un Dios lejano ni misterioso sin propósito. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando lo buscamos con sinceridad, Él se deja encontrar. Su máximo deseo es guiarnos y no confundirnos. La voluntad de Dios tampoco es una fórmula mágica ni una lista de instrucciones. Es una invitación a vivir con Él. Más que buscar respuestas, se trata de buscar su presencia. Cuando estamos cerca de Dios, nuestras decisiones se alinean naturalmente con su corazón, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en quien las tiene. La relación con Dios es el fundamento para entender su voluntad. Sin esa relación, cualquier intento de discernimiento será solamente superficial. La voluntad de Dios también se manifiesta cuando ayudamos al prójimo. Cuando servimos a otros con amor, estamos cumpliendo su propósito. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 11, se nos dice: el mayor entre vosotros será vuestro siervo. El servicio nos saca del egoísmo y nos conecta con el corazón de Dios. A través del servicio descubrimos dones ocultos y caminos que no habríamos considerado. Servir es una forma de escuchar su voz. La gratitud también es una actitud que nos alinea con la voluntad de Dios. Aún en medio de la incertidumbre, agradecer nos mantiene sensibles a su dirección. En Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, primera epístola, se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud abre nuestros ojos a lo que Dios ya está haciendo. Nos ayuda a ver oportunidades donde antes solamente veíamos obstáculos. El miedo. El miedo puede ser un gran enemigo del discernimiento. A veces tememos equivocarnos, tomar una mala decisión o simplemente el salir de nuestra zona de confort. Pero Dios no nos guía con temor, sino con amor. Entender su voluntad requiere valentía para dar pasos de fe, incluso cuando no vemos el camino completo. La fe no elimina el miedo, pero lo enfrenta con confianza. Cuando confiamos en Dios, Él está con nosotros. Podemos avanzar con seguridad sabiendo que Él enderezará nuestros pasos. Dios también va probando nuestra fidelidad en lo pequeño antes de confiarnos lo grande. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10 menciona: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
A veces queremos conocer grandes planes, pero ignoramos las pequeñas instrucciones. La obediencia diaria en lo cotidiano es parte esencial de su voluntad. Cada acto de fidelidad cuenta. La voluntad de Dios también se revela en los tiempos de prueba. En medio del dolor, la incertidumbre o la pérdida, Dios sigue hablando. A veces es en esos momentos cuando más claramente escuchamos su voz. El sufrimiento nos hace más sensibles, más receptivos, más dependientes. Aunque no entendamos el por qué, podemos confiar en que Dios está obrando. Su voluntad no siempre es evitar el dolor, sino redimirlo. En la prueba, Él nos moldea, nos fortalece y nos prepara para algo mayor. El temor puede nublar nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios, pero Él no nos ha dado un espíritu de temor, nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos recuerda: no temas porque yo estoy contigo. Confiar en su presencia nos da valentía para seguir adelante, incluso cuando no entendemos todo. El amor perfecto echa fuera todo temor. La gratitud es otra de las actitudes que nos ayuda a discernir mejor. Cuando agradecemos, incluso por lo que no entendemos, abrimos nuestro corazón a la sabiduría divina. La queja cierra puertas, pero la gratitud las abre. La queja no ayuda en nada a nuestro crecimiento espiritual, mas sin embargo, agradecer por lo que tenemos, por lo que hemos vivido y por lo que vendrá, nos posiciona en un lugar de confianza. Y desde ese lugar es más fácil reconocer la dirección de Dios. La gratitud nos conecta con su bondad y nos recuerda que Él siempre está obrando a nuestro favor. La voluntad de Dios no siempre será muy popular. A veces nos llevará por caminos contraculturales o solitarios. Pero en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, se nos exhorta: entrad por la puerta estrecha. Pero ese camino siempre nos va a llevar a la vida. No debemos temer ser diferentes si estamos caminando con Dios. Su aprobación vale más que la aceptación del mundo. Seguir su voluntad es un acto de fe y convicción. Dios tampoco se esconde, pero no se impone. Él respeta nuestra libertad y espera que lo busquemos con sinceridad. Entender su voluntad requiere un corazón dispuesto, mas no perfecto. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el deseo genuino de hacer su voluntad. Cuando ese deseo es real, Dios se encarga de mostrarnos el camino. Él honra la intención del corazón y aunque tropecemos, nos levantará y nos seguirá guiando con ternura. Dios también nos habla a través de la creación. La naturaleza refleja su orden, su belleza y su propósito. El libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 menciona: los cielos cuentan la gloria de Dios. A veces un paseo en silencio, una montaña o el mar pueden recordarnos quién es Él y qué desea para nosotros. La creación es un reflejo de su voluntad armoniosa y perfecta. La voluntad de Dios tampoco es estática. A medida que crecemos, maduramos y cambiamos, también lo hace la forma en que Él nos guía. Lo que fue su voluntad en una etapa puede no serlo en otra. Por eso es importante mantenernos en constante diálogo con Él. No podemos vivir del pasado ni de experiencias antiguas. Cada día es una nueva oportunidad para escuchar su voz. La relación con Dios es dinámica, viva y siempre en movimiento. Amar a Dios y al prójimo también resume toda la ley de Dios.
En el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37 al 39 nos recuerda que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si nuestras decisiones no están motivadas por el amor, probablemente no estén alineadas con su voluntad. El amor es el filtro que purifica nuestras decisiones y también nuestras acciones. El perdón es otra de las claves para entender la voluntad de Dios. Cuando guardamos rencor, resentimiento, culpa, nuestro corazón se endurece, y un corazón endurecido no puede escuchar con claridad. El perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos nos libera para recibir la guía divina. El perdón limpia el alma, despeja el camino y nos permite avanzar. Es un acto de sanidad que abre espacio para que Dios hable con claridad. Dios nunca se equivoca. Aunque no podamos entenderlo todo ahora, un día veremos con claridad. En 1 Corintios capítulo 13 versículo 12 se nos advierte: ahora vemos como por un espejo oscuramente. La voluntad de Dios es perfecta incluso cuando parece confusa. Nuestra tarea es confiar, obedecer y esperar. Él tiene el control y su plan es siempre nuestro bien eterno. Dios siempre va a desear que vivamos con propósito. Su voluntad no es que simplemente existamos, sino que florezcamos y vayamos de gloria en gloria. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, una misión que cumplir. Descubrir ese propósito es parte de entender su voluntad. No se trata de compararnos con otras personas, sino de descubrir lo que Él ha depositado en nosotros. Cuando vivimos desde ese lugar, experimentamos gozo, plenitud y sentido, y eso es señal de que estamos caminando en su santa voluntad, la cual también se revela en la comunidad de la fe. Las personas que nos rodean o con quien estamos tienen un papel importante en nosotros. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 se nos recuerda: vosotros sois el cuerpo de Cristo. En familia, en comunidad y con quienes nos rodean, aprendemos, crecemos y discernimos juntos. No fuimos creados para caminar el camino en soledad. Dios usa esa comunión para confirmar su dirección. Entender la voluntad de Dios es un viaje, no un destino. Es una relación continua y no una fórmula. En el libro de Salmos, número 37, versículo 5, se nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cada día es una oportunidad para conocerle más, amarle más y seguirle más de cerca. Su voluntad no es un misterio para temer, sino un regalo para abrazar. El entender la voluntad de Dios es un acto de amor, es decirle: confío en ti más que en mí mismo. Es rendir nuestras expectativas, nuestros planes y nuestros miedos, y abrazar con amor lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Es vivir con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que su voluntad siempre es buena, aunque no siempre sea fácil. Es caminar con Él paso a paso, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para conocerle más y amarle mejor. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón abierto y sediento de tu dirección. Reconozco que muchas veces he intentado caminar por mis propios caminos, confiando en mi entendimiento limitado, pero hoy me rindo ante ti deseando conocer y abrazar tu voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable. Padre, enséñame a escuchar tu voz en medio del ruido. Ayúdame a discernir entre mis deseos y tus propósitos.
que no me deje llevar por la prisa, el miedo, la confusión, sino que aprenda a esperar en ti con paciencia y fe. Dame un corazón sensible, dispuesto a obedecer, incluso cuando no lo entienda todo. Espíritu Santo, guía mis pensamientos, mis decisiones y mis pasos. Ilumina mi mente con sabiduría celestial y fortalece mi alma para seguir el camino que tú has trazado para mí. Que no busque lo fácil, sino lo verdadero. Que no me conforme con lo cómodo, sino que anhele lo eterno. Señor, si en algún momento me desvío, corrígeme con amor. Si me detengo por temor, anímame con tu paz. Si me adelanto por ansiedad, recuérdame que tus tiempos son perfectos. Quiero caminar contigo, no delante ni detrás, sino a tu lado, confiando en que tú me llevas de la mano. Gracias por ser un Dios cercano que no se esconde ni se aleja, sino que se revela a quienes lo buscan con sinceridad. Hoy te entrego mis planes, mis sueños y mis dudas. Haz en mí tu voluntad y que en todo lo que haga tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.